Bien, podemos continuar. Debido a la carga teórica de la sesión, bueno, de la primera parte, voy a procurar que nada más veamos la primera regla de frente a red, e incluso si podemos terminar un poquito antes mejor, para no saturarlos. Yo sé que esta parte es pesadita. Ya comienzo por compartir. No, vamos, quítate. Tú y tú también. Ahí está. Entonces, estamos en la deducción del triado móvil y de las fórmulas de Frenet-Serret. Y entonces dice así, déjenme, sea una curva C, que está representada por la ecuación vectorial de variable escalar R de t, y que está dividida en sus diferentes componentes vectoriales, que ya lo habíamos comentado, componentes vectoriales porque tienen su parte IJK multiplicado por lo que sería su magnitud. Entonces eso ya forma un vector, por eso es un componente vectorial. De otra forma, el x de t, y de t y z de t son unas funciones, sus componentes escalares y funciones paramétricas. Tienen ambos nombres. Y donde la derivada exacta de esta función vectorial de variable escalar es la derivada de cada uno de sus componentes escalares, y que ya multiplicadas por IJK se vuelve componente vectorial, aunque esos vectores no sufren ningún cambio, o nada más se hace la derivada de cada una de las funciones parametrizadas y ya, o bueno, sus componentes escalares y ya. Representa un vector tangente a la curva C en todos los puntos ordinarios y apunta en dirección que crece el tiempo y en la dirección en la que también va evolucionando la trayectoria del movimiento. Esto ya lo habíamos comentado, ya se los había comentado. Esa es a partir de nuestra función vectorial de variable escalar. Al obtener su derivada, debido a que es de variable escalar, pues es función de una sola variable. Entonces es derivada exacta de cada una de sus componentes escalares y nos va a dar un vector que es tangente. Y ahora, para obtener el vector unitario, porque es un vector unitario, o sea, su magnitud va a ser 1 y es adimensional. El vector tangente unitario de la curva en C en todos los puntos ordinarios. Recuerden, puntos ordinarios es en donde sí existe la derivada y hay continuidad, etc. Y apunta en la dirección en la que crece el tiempo t, tal que es este vector tangente unitario, en donde no es más que la derivada exacta de mi función vectorial de variable escalar entre la magnitud de este vector. Entonces, ya nada más con eso, ya tienen su vector unitario tangente, y al mismo tiempo se puede obtener este, como la derivada de la función que ahorita acabamos de calcular, con respecto a S, con respecto ahora al nuevo parámetro S, o sea, con respecto a la distancia. Y esto se hace parametrizando la función, como lo habíamos visto en el ejercicio, bueno, en el subtema anterior. Entonces ya tenemos dos formas de hacer este cálculo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es posible hacer este cálculo de esta forma? Porque si recuerdan, la magnitud de este vector, ya cuando estamos utilizando la derivada, ¿qué es de R? Aunque sea una diferencial de R, implica que es un delta de R, una variación muy pequeña de R. Es el desplazamiento con respecto al delta de t. Desplazamiento con respecto al delta de t. ¿Y eso qué significa? La magnitud de ese vector, pues que se puede obtener como lo que habíamos visto con respecto a la distancia, pero entre delta de tiempo, porque en la expresión original que nosotros calculamos en el subtema, recuerden que está multiplicada por un d en delta de tiempo. En todo el subtema decía delta de tiempo, o
ahora ya en diferencial, un diferencial de tiempo, un dt, diferencial de tiempo. Y como no está aquí en el recuadro rojo, no está multiplicado por ese dt, entonces es igual a ds entre dt. O sea, se mantiene ese dt. Y como no es la integral, entonces es una fracción de esa trayectoria. Entonces es una fracción de la trayectoria y derivado con respecto del tiempo. Y haciendo simplificaciones me queda como dr entre ds, que si se dan cuenta nada más es porque coinciden los denominadores y eso es todo dentro de esta expresión. Aquí lo tenemos, dt y dt. Entonces por eso se simplifican y me queda como dr entre ds. Muy bien. Cuando mi vector unitario de tangente representa un vector unitario de tangente a la curva C en todos los puntos ordinarios y apunta en la dirección en la que crece T, en la que crece o evoluciona la trayectoria. Y como mi vector unitario es unitario, significa que es adimensional, entonces su magnitud es constante y su derivada será perpendicular a él. Es decir, que si hacemos un producto escalar de un vector que va a ser perpendicular a él, entonces el ángulo entre ellos es de 90 grados y va a ser igual a 0, el producto escalar entre ellos, porque es coseno de 90 grados multiplicado por sus magnitudes, y esto me va a dar igual a 0 en total. Lo que permite definir también a un vector unitario llamado normal perpendicular al vector t llamado vector normal mediante la siguiente expresión. Eso voy a ahondar mejor yo creo que en la siguiente clase, o igual ahorita lo hago, pero quiero ver lo que tengo escrito en las notas y comentarios. Entonces, de lo anterior se deduce que ds con respecto del tiempo es igual a la magnitud de dt, de dr con respecto a dt, que es lo que ya les había explicado. Entonces ténganlo ahí como una fórmula, nota, comentario, que ds entre dt es igual a la magnitud del vector de desplazamiento. Bueno, pero ya es muy pequeño, entonces dr con respecto a dt. Y cuando se tengan curvas en donde el parámetro t crezca sobre el intervalo de T0 a TF, siempre se puede sustituir un tau, otra variable, una variable muda, igual a menos t, y entonces tau variará en forma creciente sobre menos tf a t0 con tf menor que t0. Es nada más un cambio de variable, por si requieren analizar su movimiento en otra forma o en otro sentido. Entonces este párrafo lo que les permite es hacer la adecuación matemática a qué intervalo de tiempo o en qué forma quieren analizarlo, nada más. Y es nada más con un cambio de variable, no pasa absolutamente nada nuevo. Y aquí hay un par de teoremas. Bueno, es un teorema con varios incisos. Creo que sí cabe todo. Sí, ahí está. Teorema. La condición necesaria y suficiente para que un vector u de t sea de magnitud constante es que el producto escalar, y es que yo anoté en la definición aquí a la izquierda, que de magnitud, es un vector de magnitud constante, aparte de que es un vector unitario. Pero aparte de eso hay un teorema que indica que lo que garantiza que un vector sea de magnitud constante es que U de t, producto escalar con su derivada con respecto del tiempo, o bueno, perdón, con respecto al tiempo, no, aunque sí es la variable t, pero es con respecto a la variable escalar sobre la cual es función, es igual a 0. Y a su vez, ¿qué implica esto? Que la derivada, ese derivada, ese vector que surge a partir de la derivada de u de t, siempre es normal a mi vector u de t, siempre va a ser normal.
¿Por qué? Porque recuerden que el producto escalar es igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y como el coseno de entre ellos es 90 grados, el coseno de 90 grados es cero y en automático todo eso se vuelve cero. Y los vectores que estamos aquí operando, sus magnitudes son vectores unitarios para el caso de la izquierda. Y esto es para un caso cualquiera, pero no son de magnitud cero. No estamos hablando de que tengan una magnitud cero, no son el vector nulo. Entonces, esas magnitudes no pueden ser iguales a cero. Lo que lo hace igual a cero es el coseno del ángulo comprendido entre ellos, y el ángulo comprendido entre ellos es de 90 grados, y por lo tanto, coseno de 90 grados es igual a cero. Se anula todo eso, entonces son vectores ortogonales, y es lo que dice la nota de abajo. Es decir, que U y diferencial de U con respecto al tiempo sean ortogonales. Eso es lo que garantiza que es de magnitud constante, que sean vectores ortogonales en todo el tiempo. Y entonces la condición necesaria y suficiente para que un vector U de t permanezca siempre paralela a una dirección dada es que el producto vectorial entre este y su derivada es igual a cero. Entonces, es decir, que U y su derivada sean paralelos. Recuerden que el producto vectorial es igual a la magnitud de, ¿cómo era? Del producto de sus magnitudes por el seno comprendido entre ellos. Entonces olviden el primer magnitud. Es igual al producto de sus magnitudes, de los dos vectores, por el seno del ángulo comprendido entre ellos. La magnitud del producto vectorial es igual al producto de sus magnitudes por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Ya, aquí me haría falta hacer la aclaración de ponerle testas de magnitud para hacer la asociación que yo estoy diciendo, pero es porque el producto vectorial entre dos vectores sí puede ser igual a cero. Sí puede ser igual a cero. Y eso significa que los dos vectores son paralelos. Y para que me crean que son paralelos, entonces la fórmula, cuando esto se pasa a magnitud, la magnitud de ese producto vectorial es igual al producto de sus magnitudes por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Y como hablamos del ángulo comprendido entre ellos es un seno, si es seno de 0 grados, es igual a 0. Y entonces el ángulo comprendido entre ellos es de 0 grados, significa que están pegados literalmente a los dos vectores y son colineales o bien son paralelos, porque también el ángulo entre ellos, siendo paralelos, es de 0 grados. Entonces, la idea es que no hay una separación angular entre ellos. Nota, dije separación angular, o sea, ángulos entre ellos. No, es de 0 grados. Corren igual en todos los puntos. Y si se quieren poner a filosofar, intersecan en el infinito, que sí es cierto. Vamos. Entonces, a partir de este teorema, yo les puedo decir que podemos obtener un vector perpendicular a él en todo momento, y aprovechando también porque el vector va a ser de magnitud constante. Y entonces, este vector que siempre va a ser perpendicular o bueno, normal o bueno, ortogonal a este vector unitario tangente, se va a llamar únicamente vector normal y se denota por medio de esta expresión, que es la derivada de mi vector unitario con respecto a la distancia es igual a k multiplicado en k que multiplica al vector normal unitario. Es el vector normal unitario. También es un vector unitario, también es adimensional. Y ¿y qué es lo que tiene premultiplicado? Es un escalar que es k, que se llama la curvatura. Entonces, dice aquí, esta es la primera fórmula de Frenet-Serret. Esta es la primera fórmula de Frenet-Serret. Y el número k, que es igual a la magnitud, es el tamaño del vector derivada de tangente unitario con respecto de S, que es la distancia, se le llama curvatura de C, y a su recíproco es ρ es igual a 1 entre k, o sea, literalmente es el recíproco de este escalar, que es igual al recíproco de la magnitud de este vector, que es la derivada del vector tangente con respecto a la distancia, se le denomina radio de curvatura. Muy bien. Vamos a explicar esto un poquito con dibujos y
que es el que tengo aquí a la derecha, nada más lo voy a explicar. Y vamos a ver cuánto tiempo me quedaría. Todavía 19 minutos. Nada más les explico el dibujo, les explico lo de Fernández Red y los voy a dejar antes para que repasen. Quiero que repasen el video y lo que estamos viendo porque sí tiene una carga teórica muy grande. Y inicio la siguiente clase con binormal. Ya una vez que hayan digerido un poco la parte de tangente y normal, ya el binormal es un producto vectorial, pero vamos a tener que ver un par de cosas. Entonces, no los quiero saturar mucho, ya tienen bastante carga teórica y de tarea quiero que revisen el video otra vez si pueden, completo, si no en las partes en donde les sea más complicado o que se hayan atorado más y demás. Esta clase, así lo recuerdo en los semestres anteriores, siempre deja a los alumnos en knockout. Entonces, mejor refreno un poco. Nada más para que lo dijeran un poquito mejor. ¿Quiénes son los dos matemáticos que intervinieron para estas fórmulas? Es Jean-Frédéric Freinet, que es un matemático astrónomo y meteorólogo francés, y Joseph Alfred Sarret, que es un matemático francés. Y, y sí trabajaron a la par para encontrar estos, donde yo recuerdo sí hubo una contribución así directa a la par. Bien, aunque se murieron con 25 años de distancia, ¿eh? No es cierto. No 25, fueron menos. 1885 a 1990. 5 para 90 y 10, 15 años de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el dibujo de aquí a la izquierda en las notas o comentarios? Pues es la explicación gráfica de lo que estamos obteniendo. Entonces, observen que tengo una curva, primero una curva C. Tengo una curva C que se describe por medio de esta función vectorial de variable escalar. Vectorial porque sí me da vectores de posición de las diferentes ubicaciones del móvil a lo largo de la trayectoria. Y esta variable escalar porque está en función únicamente del parámetro t. Y entonces aquí está, puedo remarcar si quieren en verde la trayectoria de mi móvil. Ahí está la trayectoria de mi móvil. Esperen un momento. Fertig. Quito aquí. Start. Y entonces, yo en un cierto punto, por ejemplo, en un punto PA, yo me pongo a calcular el vector tangente. Y aquí lo obtengo. Aquí está, de hecho, aquí lo encierro. Es el vector tangente del punto, en el punto A y que se obtiene por medio de la derivada, como ya les había dicho, de R con respecto de t. Y luego eso dividido entre la magnitud de ese mismo vector para que me quede un vector unitario tangente, si no nada más me quedaría un vector tangente. Digo, bueno, sí es un vector tangente, que sería de hecho la velocidad, pero necesito el vector unitario tangente, en todo vector tangente unitario, entonces lo tengo que dividir entre su magnitud para que me quede un vector adimensional y que va a ser, a ver, pues unitario. Sí, es adimensional. Ok. Y después, por medio de la primera forma de Frenet-Serret, yo obtengo un vector que es perpendicular a este en todo momento, y es este de aquí, que se llama vector normal. Es el que exageradamente encerré en... Oh, vamos. Encerré en el círculo. Y este vector normal también tiene la característica de que siempre apunta a un punto llamado CIR, centro instantáneo de curvatura, o también lo he encontrado como centro instantáneo de rotación, pero oficialmente es perdón, centro instantáneo de rotación, CIR, centro instantáneo de rotación,
Sí, es el CIR. Aquí está, CIR del punto B y CIR del punto A. Y la curvatura, tal cual, no es un dato así que les arroje algo físicamente, pero sí su recíproco. Su recíproco, que es el radio de curvatura, es el radio a partir del punto A donde ustedes están obteniendo el vector tangente hasta el CIR. Entonces es el radio de la circunferencia que describe a partir del CIR, del centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto físicamente? Pues porque nosotros estamos hablando de una curva, de una trayectoria, como es mi curva C, y en ese punto del punto A, donde yo calculo mi tangente y mi normal, que apunta al CIR, y luego por medio de la curvatura ubico al CIR, al centro instantáneo de rotación, me da por resultado un círculo oscular. Oscular, recuerden, ósculo es un beso, o sea, toca o besa en un solo punto a mi curva y al mismo tiempo es la curvatura que describiría ese punto móvil si repentinamente cambiara su movimiento, se olvida de la trayectoria y empezara a moverse en forma de un círculo y empezara a tener rotaciones constantes y demás. Es como si instantáneamente de repente lo atara a un poste, describiría una circunferencia como lo está haciendo este círculo oscular. Ahí se está moviendo mi punto y de repente yo lo enlazo, empezaría a describir una circunferencia como es el círculo oscular y tendría la circunferencia de curvatura, que es la que está ahí descrita. Y eso nos sirve para estudio de movimiento de muchas cosas. Dependiendo de cómo varía la velocidad a lo largo de la trayectoria, va a ir variando ese círculo. Y de hecho, también depende de cómo, en qué parte de la curvatura estoy haciendo yo el cálculo y en qué punto estoy haciendo el cálculo, porque en el punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura, no hay círculo oscular. Entonces es como si estuviera por debajo, primero, estuviera por debajo este círculo oscular y se va a ir achicando, se va a ir disminuyendo de tamaño conforme se acerca al punto de inflexión y cuando llega al punto de inflexión desaparece ese círculo y luego resurge del otro extremo, del otro lado de la curva y empieza otra vez chiquito y empieza a crecer. Entonces esa circunferencia de curvatura, ese círculo osculador, ayuda a describir el movimiento a partir de la variación del tamaño que tiene esa circunferencia a lo largo de la trayectoria. Se va haciendo chiquito, se va haciendo grande, está describiendo la curvatura, pero bajo otras variables. Y se puede analizar por medio del radio de curvatura. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa variable para el estudio completo del movimiento de mi partícula a lo largo de la trayectoria. Observamos cómo ese círculo oscular va a ir cambiando de tamaño y esto es por medio de radio de curvatura, de la curvatura y de la primera fórmula de Frenet-Serret. Entonces, por eso es importante esto para el estudio cinemático de mi partícula a lo largo de su trayectoria. Diferencia entre cinemática y dinámica. Dinámica estudia las causas que originan el movimiento, entonces estudia las fuerzas, los excitadores, mientras excitador es el sistema, pues mi función excitación. Mientras que la cinemática ya se dedica únicamente al estudio de la geometría del movimiento, cómo evoluciona en el espacio. Entonces ahorita estamos hablando de cinemática únicamente. Y más tarde hablamos de dinámica por la unidad 3. Bien, veo cuánto tiempo tengo disponible para ya dejarlos en paz. 10 minutos, muy bien. Ya lo doy por acabada la clase. Dejo de compartir, los dejo ir con 10 minutos de anticipación para que no les sea tan pesada la carga teórica
y quiero que revisen el video en las partes en donde les costó más trabajo y que den un repaso, ustedes mismos tomen algo de aire, porque esta parte yo sé que aturde mucho al alumno. Entonces ya llegamos hasta la primera forma de Frenet-Serret, ya tenemos tangente y normal, pues ya nada más sería el binormal, que es por medio de un producto vectorial y otro par de fórmulas que nos terminan de hacer asociaciones de fórmulas de Frenet-Serret, y ya con eso concluiríamos la parte teórica. Nos dedicamos a hacer ejercicios en donde se va a aplicar todo de golpe, todo lo que estamos haciendo se va a aplicar todo de golpe en un solo ejercicio. Y esta es un ejercicio largo y con eso ya concluiríamos la primera mitad de funciones vectoriales y a continuación ya vendría su examen. Entonces también hasta no hacérselas tan pesada de lo que ya la tienen. Entonces muchas gracias por su atención y por favor no dejen de ver todos los videos.